Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar Business Central 2026, primera oleada. Cómo prepararte para la actualización y dónde aprovechar la IA en finanzas. En esta sesión de 45 minutos aproximadamente, analizaremos las principales novedades de la nueva web de Business Central, poniendo el foco en su impacto real en finanzas y cómo preparar la actualización con criterio, minimizando riesgos. Para ello, contamos con Eduardo Santana, Microsoft Business Development Team en Ayesa Digital. Hola, Eduardo, buenos días. Buenos días, Mari Carmen, y buenos Bueno, días a todas y a todos. buenos días. Como es habitual, hemos deshabilitado los micrófonos para poder escuchar al ponente. Podéis dejarnos vuestras preguntas a través del chat y contestaremos al final. Y Eduardo, si más, comenzamos cuando tú quieras. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros de nuevo a otro webinar. Y en esta ocasión, pues nos toca ver qué novedades nos trae esta versión que es la 28 de Business Central 2026. Ya sabéis, el Release Wave 1, la primera oleada de este año. Para ello, pues he preparado este contenido, ¿no? Primero, pues para aquellos que no conocéis mucho Business Central, pues un breve recorrido, unos minutitos nada más, por el ecosistema de aplicaciones de Microsoft, qué es y dónde se sitúa Business Central y cómo va evolucionando, pues siguiendo, digamos, su hoja de ruta. Después entraremos de lleno ya en clasificar las novedades y conocer, pues, los principales ejes de evolución de esta versión y ver pues algunas de las novedades principales, con cada una siempre con un enlace. Os he preparado un enlace para cada una, pues para conocerlas más en detalle y para que también podáis pues investigar más por vuestra cuenta. Y terminaremos pues con algunas recomendaciones así generales para la actualización y otros enlaces, digamos, generales que pueden ser interesantes también. Bueno, pues vamos ya con esta pequeña introducción sobre el ecosistema de aplicaciones. Y en cuanto a este ecosistema de soluciones de Microsoft, pues como sabéis, se trata de un conjunto de plataformas que, de soluciones y de servicios integrados en las que lo importante no es cada producto o cada solución o cada servicio de forma aislada, sino la integración entre todas ellas, ¿no? Azure o Azure como plataforma en la nube, pues nos proporciona esa base tecnológica, los datos, para almacenar los datos y la escalabilidad, sin olvidarnos también pues de toda la implementación de la seguridad y del compliance, ¿no? Data and AI pues, nos proporciona esa plataforma unificada para almacenar, integrar, gobernar y analizar los datos, habilitando también analítica avanzada y modelos de inteligencia artificial. Sobre esta base, Power Platform nos permite pues, extender todos los procesos de negocio de forma ágil, con herramientas low code o no code, automatizando tareas, desarrollando aplicaciones, analizando datos y pues, aplicando inteligencia artificial mediante agentes. Encima de esta base está Dynamics 365, que gestiona todos los procesos de negocio, tanto desde el punto de vista operativo como relacional, ¿vale? Relacional sería CRM y el operativo o transaccional sería el RP, ¿no? Aquí precisamente es donde estaría incluido Business Central. Y después Microsoft 365, que integra pues todo esto en el entorno de trabajo de las personas, es decir, en las herramientas de productividad personal y de trabajo colaborativo. Eh, en general, es esta pues la combinación que nos permite construir pues una verdadera solución inteligente, ¿no? Donde toda la tecnología, los datos y los procesos pues trabajan de una forma integrada, ¿vale? Haciendo un poquito más de foco en Business Central, pues nos encontramos con un ERP, con un sistema de gestión unificado en una solución única, una única solución que conecta pues toda la funcionalidad necesaria para los equipos de ventas, las operaciones, tanto de fabricación como de otros tipos, la cadena de suministros, la gestión de proyectos y de servicios, pues para conseguir, digamos, una adopción muy rápida y óptima, ¿no? de toda esta funcionalidad unificada. Eh,
vale la pena que perdamos unos segunditos también en revisar un poco la arquitectura de Business Central Online, ¿no? En la nube. Lo más importante es entender que ya no estamos hablando de un RP aislado, sino de una plataforma completamente integrada en el ecosistema de Microsoft, ¿no? Es 100% cloud, todo corre sobre Azure, lo que nos va a garantizar pues esa seguridad, esa disponibilidad y que no tengamos que preocuparnos por el tema de las infraestructuras, entre otras cosas, ¿no? La base de datos está en Azure SQL, pero aquí hay un cambio clave respecto a las versiones on-premise o locales, y es que no hay un acceso, digamos, directo a la base de datos, sino que la conectividad siempre se realiza a través de la aplicación o bien mediante APIs o servicios web, ¿no? Todo está gestionado y controlado, lo que permite pues actualizaciones automáticas y evita pues los típicos problemas de versiones anteriores, el tema de la pérdida de integridad referencial y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Las personalizaciones pues también cambian, ya no se modifica, digamos, el sistema, el núcleo o el código del estándar, sino que se amplía mediante extensiones se llaman Application Language, es igual, de Visual Studio Code, ¿no? Eh, el código de las personalizaciones, por lo tanto, queda separado del código estándar, lo que lo hace pues mucho más estable. Y probablemente pues el punto más diferencial sea el Dataverse, ¿no? Que actúa, digamos, como una capa de conexión con todo el ecosistema, con Power Platform para el desarrollo de esas aplicaciones sin código que os comentaba, pues la automatización de tareas, la creación de asistentes de IA y también conexiones con otras aplicaciones de Dynamics 365. En resumen, pues que pasamos de un RP local tradicional pues a una plataforma cloud conectada, segura, inteligente. Bueno, pues ese concepto que habréis escuchado ya algunas veces de Frontier Firms, ¿no? De empresa pionera, podríamos traducirlo, y que, bueno, pues preparada para evolucionar con la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a la hoja de ruta o el roadmap, bueno, pues en Business Central es igual que en el resto de las aplicaciones de Dynamics 365 y de Power Platform, ¿no? Hay dos tipos de actualizaciones que se realizan 2 veces al año, en abril y en octubre, ¿vale? Microsoft libera en esos meses pues una actualización que se llama Release Wave o Major Update, da igual, que es el que tiene pues un impacto más importante, pues por plataforma, por hotfixes, por nuevas funcionalidades, por cambios disruptivos, por novedades, en fin. Es precisamente ahora, en abril, que se ha lanzado pues esta primera oleada del 26, ¿no? La versión 28, como veis aquí en la slide. Adicionalmente, van a existir un máximo de unas 10 paquetes de periódicos que se denominan minor updates, ¿vale? Actualizaciones menores y que son acumulativas, ¿vale? Y que principalmente van a resolver pues bugs en las plataformas y en la aplicación y van a incorporar pues mejoras de rendimiento, básicamente. Todos los clientes de Business Central en modalidad SaaS están actualizados, están obligados a actualizar su RP, digamos, 2 veces al año y, por lo tanto, pues siempre están actualizados. Sí que hay una posibilidad, digamos, de aplazar pues esa ventana de tiempo del mayor update hasta un máximo de 3 meses, creo recordar, pero esta actualización es automática, transparente para los usuarios y sin coste. Bueno, o mejor dicho, el coste, digamos, que está incluido en la suscripción de Business Central, por lo que es otra de sus ventajas, ¿no? Destacables. Bueno, aquí tenéis el enlace donde os lleva al lanzamiento, en este caso, de Business Central, de esta primera oleada de 2026, para que podáis echar un vistazo a las principales líneas de trabajo que trae, ¿vale? Esta nueva versión. Esta simplemente es la introducción, donde abajo del todo pues encontraréis enlaces ya detallando un poquito más todo el plan de lanzamiento con las novedades en sí y otras cosas interesantes a tener en cuenta. Pero bueno, este es, digamos, que el primer enlace que vamos a ver en esta presentación. Bueno, vamos a entrar ya en el segundo bloque, que es el principal, que es el de las novedades, ¿vale?
En cuanto a estas nuevas características, pues en este lanzamiento, como veis, hay previstas más de 80 características, 81 en concreto, que podéis ver en esta tabla clasificadas por área. Este es el criterio en las que lo lanza Microsoft, ¿vale? En el plan de lanzamiento. Como veis, pues es una aplicación que, o sea, es una actualización de versión que ya pues por el número, aunque es relativo, ¿no? El peso que puede tener el número de mejoras, pero bueno, por el número pues nos damos cuenta de que hay bastantes mejoras en el tema de la cadena de suministros, de informes de análisis, que también es un tema muy importante, y por supuesto en Copilot y agentes, ¿vale? Bueno, el de localizaciones lo dejo un poquito aparte porque aunque hay bastantes, ya sabéis que pues para España pues no suele haber muchas. En la versión anterior sí que hubo unas cuantas por el tema de la facturación electrónica y del ticket buy, bueno, mejor dicho, no el ticket buy, sino el Verifactu, ¿vale? Pero normalmente pues suele haber pocas cositas porque la versión española pues ya es una versión muy consolidada y no suele traer demasiadas novedades. Pero bueno, como veis, pues sí que ya tenemos algunos focos importantes, que es pues todo lo que tiene que ver con Copilot y agentes, el tema de informes de análisis de datos y el tema de la administración de la cadena de suministro, ¿verdad? Como os decía, aquí sí que ya está el enlace al plan donde veis cada una de estas novedades, podéis verlas, ¿vale? Veis también cuándo van a estar disponibles, el calendario que hay. Ya veis que hay algunas pues que desde el 1 de abril las tenemos, pero hay otras que hasta junio o hasta septiembre pues no las tendremos, ¿no? Porque la oleada se va desplegando pues hasta finales de septiembre de este año, ¿vale? En este caso. Bueno, y luego pues para ver, lógicamente, para ver cualquiera de ellas en detalle, pues simplemente pinchamos en el enlace y aquí pues podemos ver el detalle de estas características, a qué áreas geográficas afecta. Si la novedad es importante, pues tendremos también algunos pantallazos o algún enlace con vídeos y demás, ¿vale? Esto sería pues la forma de chafardear una por una estas novedades. Pero bueno, lógicamente para intentar aportaros algo más de valor, lo que he hecho en este caso es clasificarlas pues por los principales ejes de evolución, ¿no? Como os decía, pues en esta versión son más de 80 nuevas funcionalidades en Business Central, pero más allá del número, lo realmente importante es entender hacia dónde evoluciona el producto, ¿no? No tanto en clave técnica o en clave funcional, sino en clave de negocio. Pues para intentar aportaros, digamos, más valor en esta sesión y que no sea un simple repaso de las novedades. Que bueno, pues para eso ya tenéis los enlaces que os he mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos agrupar todas estas novedades en 4 grandes líneas, ¿no? Que sería, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que ya sabéis que es pues foco desde hace pues como 5 o 6 actualizaciones de versiones de Microsoft. En este caso, pues la evolución de Copilot y de la incorporación de los agentes que cada vez pues van tomando más protagonismo y que permiten pues automatizar tareas y mejorar pues la interacción con el sistema. Luego hay también un bloque importante del refuerzo del análisis de datos con mejoras significativas en informes y capacidades de explotar la información para la toma de decisiones. Digamos que cada vez más Business Central, este RP se va a estar convirtiendo en un orientado al dato, ¿no? Un data driver, que eso es algo bastante importante, ¿no? En este tipo de aplicaciones. En tercer lugar, pues la evolución de la gestión operativa, especialmente centrada en esta ocasión en la cadena de suministros, donde vais a ver que empieza a cobrar relevancia una nueva funcionalidad que es la gestión de la calidad, cosa que llevábamos reclamando hace tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues como en versiones anteriores pues estaban centradas en la sostenibilidad o en el tema de la facturación
recurrente, de suscripciones y demás, que han sido también nuevas funcionalidades de versiones anteriores, ¿no? Y que siguen evolucionando, pues en este caso la emergente es la gestión de la calidad, que repasaremos un poquito. Y por último, pues la mejora en la experiencia del usuario y la integración con el ecosistema, que también es algo troncal que siempre nos encontramos pues bastantes novedades, ¿no? Especialmente en este caso, pues con lo que es la integración con Power Platform y el Dataverse, que, bueno, pues para todo el tema de automatizaciones y extensión de procesos, ¿no? En conjunto, pues estamos viendo cómo Business Central evoluciona hacia SRP, pues cada vez más inteligente, más conectado y más data driver, ¿no? Como os decía, pues orientado a los datos, ¿no? Vamos a ver algunas de estas novedades de cada uno de los bloques, ¿vale? En cuanto al RP inteligente, bueno, en esta oleada, además de incluir mejoras en la inteligencia artificial generativa, en el Copilot, como lo que es la generación de información sobre KPIs avanzados y resúmenes, que os he sacado aquí alguna pantalla, algún pantallazo, pues vemos también una evolución clara del papel de Copilot dentro de Business Central. Pasamos de un modelo principalmente de asistentes, ¿no? De que yo pregunto y él responde, pues a un enfoque donde los agentes especializados siguen madurando y ampliando su alcance. En versiones anteriores ya empezábamos a ver los primeros ejemplos como el agente de ventas o el de cuentas a pagar, que estaba en fase todavía preliminar, ¿no? Con disponibilidad limitada además, no en todos los países. Y lo relevante ahora es que estos agentes pues ganan capacidades, ganan cobertura funcional y despliegue y se acercan pues a un uso cada vez más real y más del día a día. Esto significa pues que la inteligencia artificial puede ejecutar tareas dentro del RP, especialmente en procesos repetitivos como finanzas, compras, ventas, gestión de documentos, y esto pues cada vez va a ir a más, ¿no? Los agentes evolucionan, pero lógicamente pues siguen requiriendo entrenamiento y requiriendo también validación y supervisión humana. Y por eso, pues la experiencia del usuario, que lo veremos al final, eh, eh, alrededor de los agentes, pues gana visibilidad gracias a un panel de tareas específico para los agentes que nos permite pues una revisión, digamos, del contexto, de la trazabilidad, de lo que está haciendo los agentes en cada momento, incluso de poder parar un agente que no está actuando bien o lo que sea, ¿vale? Además, pues se abre completamente la integración con Copilot Studio, que como sabéis forma parte de la Power Platform y lo que nos va a permitir es crear agentes personalizados conectados con Business Central, aprovechando pues también un montón de nuevas APIs y de conectores y también un servidor nuevo que se llama MCP, que bueno, básicamente es un servicio que actúa como puente entre la inteligencia artificial y la fuente de datos, en este caso el RP, Business Central, pues, y que permite a los agentes consultar los datos y ejecutar acciones de forma segura y estructurada, ¿vale? Esto es clave porque conecta el RP con toda esa estrategia, digamos, de inteligencia artificial de Microsoft, en la que, bueno, pues no hablamos solo de funcionalidades dentro de Business Central, sino de un ecosistema donde los agentes pueden operar de forma transversal en distintas aplicaciones, pues con el Business Central, pero también con Outlook o con Teams o con Excel o con cualquier otra aplicación de este ecosistema, ¿no? Vamos a ver en detalle algún par de novedades dentro de este bloque para, para ver un poquito también su alcance, ¿no? Las que me han parecido más importantes. La gente de cuentas a pagar, que hasta ahora era casi una promesa porque yo solo lo había visto trabajando en sandboxes y en entornos americanos y demás con la localización americana, pero bueno, esta gente pues ya que ya existía en esas versiones preliminares, ahora sí que es un paso, digamos, claro hacia la automatización real, ¿no? Que estamos comentando. La principal novedad es la capacidad de emparejar automáticamente líneas de facturas con líneas de pedidos usando inteligencia artificial, lo que reduce muchísimo el trabajo manual y los errores. Lo veremos luego cuando veamos el SCM. Además, ahora se puede ver qué ha procesado el agente, o sea, qué es lo que está haciendo, ¿no? Acceder a sus tareas directamente y evitar duplicidades, digamos, algo pues muy habitual cuando se trabaja, digamos, con elementos compartidos. Otro aspecto importante de mejora es la facilidad de adopción. Es posible pues, probar el agente directamente desde una factura sin necesidad de configurar
de una configuración previa antes de implementarlo, por así decirlo, y si vemos que el comportamiento es el que esperamos, pues entonces ya lo podemos implementar. Y por último, pues introduce también un modelo de costes por uso basado en créditos de Copilot, lo que nos va a permitir pues controlar el impacto económico según el volumen de facturas. Ya sabéis que los agentes sí que tienen un coste adicional y bueno, pues como podéis ver aquí, que os he puesto un poquito, consumen 50 créditos por factura y unos 5 créditos adicionales por línea. Cada crédito son más o menos 0,01 dólares, ¿vale? Depende también un poco de si los hacemos de pay per use o sea, de pago por uso o si compramos paquetes que salen más baratos o lo que sea. Pero para hacernos una idea, una factura, por ejemplo, de 5 líneas, con su cabecera, digamos, y 5 líneas, serían unos 75 créditos, costaría aproximadamente unos 68 céntimos el gestionarlo, ¿vale? Este coste, pues igual nos puede parecer alto, depende del volumen, ¿no? Pero si lo comparamos con el coste, digamos, convencional del procesamiento manual de las facturas en un ERP, pues suele estar aproximadamente entre 5 y 8 euros en procesos ya optimizados, ¿eh? O sea, gestionados con un ERP y demás, por lo que el ahorro de coste es muy considerable, no estamos hablando de unas 6 o 8 veces menos. Lógicamente, para eso lógicamente el agente tiene que estar afinado y por eso os digo que es muy importante pues esa supervisión humana, ¿no? Al principio de utilizar un agente. También os recuerdo que podemos comprobar el volumen real de de nuestras facturas desde listas como las líneas de facturas de compra, ¿vale? Para hacernos una idea del coste, ¿no? Pues aquí ya veis que seleccionando pues me da siempre pues la media de líneas, el total de líneas, el mínimo y el máximo de líneas que tiene una determinada factura, etcétera. Y claro, pues todo eso me puede servir para saber un poco el volumen, digamos, de lo que me va a costar por crédito de Copilot el utilizar este agente, ¿vale? Y si me sale a cuenta o no, pero ya os garantizo que siempre es más, o sea, es mucho menor el coste de la automatización que el coste si lo tenemos que hacer de forma manual, ¿vale? Bueno. Continuamos con otra de las novedades que os comentaba, que es esa integración total con Copilot Studio, ¿no? Que nos permite crear esos agentes conversacionales sin desarrollo complejo, accesibles también para perfiles, digamos, funcionales, no hace falta ser técnico. Yo soy técnico, pero estoy muy oxidado ya y hace mucho que no despliego código y esto pues la verdad es que funciona pues muy bien, ¿no? Estos agentes se conectan a Business Central a través de conectores estándar y de las APIs que os he comentado, que han surgido también muchas nuevas. Por lo tanto, pues es un entorno muy seguro y con mucha consistencia. Como hemos comentado antes, ese servidor MCP pues añade una capa más avanzada pues para exponer datos de Business Central de forma estructurada y con el contexto de la seguridad de Business Central para que la consuman los agentes de inteligencia artificial. Eh, los agentes no solo consultan información, sino que pueden ejecutar procesos, como os decía, por ejemplo, pues crear un pedido o registrar facturas. Se pueden enriquecer con conocimiento externo, pues por ejemplo, de fuentes externas, de webs, de documentación que les queramos añadir, lo que mejora pues toda la calidad de las respuestas. Eh, y la operativa, ¿no? Es decir, que no solo tenemos los datos de Business Central, sino también de otras fuentes para entendernos. La experiencia es omnicanal, es decir, que el mismo agente que construyes en Copilot Studio puedes después publicarlo y usarlo en distintos canales sin tener que rehacer nada. Pues, por ejemplo, en Microsoft Teams como un asistente dentro de chat o de canales de nuestros equipos, en Microsoft 365 Copilot Chat, ¿no? Integrado, digamos, con el resto de copilotos que tengamos, en una web embebida, por ejemplo, pues en un portal de empleados o de clientes o en otros canales, incluso en WhatsApp, en email, ¿vale? El modelo de consumo, como en el caso anterior,
pues se basa también en créditos Copilot, pues alineado con el resto de la Power Platform. Para aterrizar un poquito su aplicación en un contexto concreto, aquí tenemos un agente que desarrollé hace poquito. Y os digo que no soy, bueno, soy desarrollador, pero de hace mucho tiempo, y que la verdad es que se hacen muy fácilmente, ¿no? En este caso es un asistente de nuestra solución vertical que es IB Building 365, desarrollada sobre Business Central para el entorno de la construcción y de la promoción inmobiliaria. Y esta gente, como veis, no solo puede responder a consultas sobre procesos funcionales de Business Central, cómo se realiza la declaración de la producción o la certificación de obra, por ejemplo, ¿no? También puede responder a preguntas sobre datos concretos de gestión. Por ejemplo, le puedo preguntar, muéstrame las obras con desviaciones entre lo previsto y la producción real, por ejemplo, ¿no? Clasificadas además por zona geográfica. Y también lo combina con otras fuentes de datos importantes para el sector. En este caso, pues como puede ser las estadísticas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, lo que antes era Fomento, o del Código Técnico de Edificación, pues para responder también a consultas relacionadas, por ejemplo, pues con estos contenidos, ¿no? Como por ejemplo, pues muéstrame las licitaciones de obra civil en la provincia de Madrid en un determinado periodo. Esto estaría en la web de Fomento, en las estadísticas de la web de Fomento, y él es capaz pues de responderte este tipo de preguntas. O hazme un resumen de los criterios de sostenibilidad, por ejemplo, aplicables a los materiales de cimentación. ¿Vale? Eso estaría, pues, lógicamente en el Código Técnico de Edificación, de todos los manuales que contiene, que son PDFs y demás, pues él es capaz de encontrar el que corresponde y hacerte un resumen de este tipo y todo en el mismo asistente. Y este asistente que ahora lo estamos viendo en el Copilot de chat, en el chat Copilot, pues como os decía, lo podemos embeber en Teams, en la propia aplicación de Business Central o en donde nosotros necesitemos, bueno, con ciertas limitaciones, pero quiero decir, pues no solo los podemos consumir desde el chat, sino desde otras partes también, ¿no? El mensaje clave de este tema pues sería que Business Central evoluciona cada vez más hacia una RP conversacional, como si os dais cuenta, donde los usuarios eh, cada vez van a interactuar menos con pantallas de menús y con este tipo de cosas, sino que se interactuará más en lenguaje natural. Y cada vez, además, también de forma verbal, quiero decir, no solo escrita, sino también de forma verbal, porque ya sabéis que poco a poco pues, se van incorporando también estas capacidades de reconocimiento de voz y demás. Vale. Vamos a pasar al siguiente bloque, analítica de datos. Aquí hay un montón de novedades, pero bueno, os resumo muy rápidamente. Aquí Business Central evoluciona a ese modelo que os decía de Data Driven, orientado al dato. Ya no hablamos solo de informes o cuadros de mando aislados, sino de algo mucho más potente, ¿no? La integración del análisis directamente dentro de los procesos de negocio. Por un lado, se refuerza la integración con herramientas como Power BI y Excel, que siguen siendo claves, esto está claro, para el análisis más avanzado externo, pero lo más relevante en este caso es que Business Central incorpora cada vez más capacidades analíticas dentro del propio RP, ¿no? En áreas como las finanzas, con mejoras tanto en el reporting como en el análisis contable, en área comercial, con nuevos análisis de ventas, la gestión del inventario, mayores capacidades también para el análisis operativo, eh, análisis en escenarios pues, más específicos como puede ser el de la facturación por suscripción, ¿vale? Que comentábamos antes. Y además pues aparecen nuevas capacidades relacionadas con la auditoría y el control IT, que también veremos al final, que lo refuerza no solo en cuanto al análisis, sino también en cuanto al gobierno del dato, ¿no? En conjunto, lo que estamos viendo pues, es este cambio, que la analítica deja de ser algo externo o puntual y pasa pues, a estar de forma natural integrada en el día a día del usuario. Y para aterrizar más este concepto, pues vamos a ver también un par de ejemplitos de estas capacidades. Aunque como veis aquí os he puesto un montón de vídeos que os muestran cada una de estas mejoras en detalle. Son pequeñas pildoritas de demos de pues algunos de 5, de 8, de 10 minutos, donde se explica perfectamente pues todo este tema, ¿vale?
y que podéis consumir luego vosotros. Ya sabéis que siempre os hacemos llegar la presentación para que tengáis esos enlaces. Vale, como ejemplo, pues vamos a ver el modo de vista de análisis mejorado, ¿no? Este es un gran cambio que se introduce en esta funcionalidad. Pasamos de ese uso de modo de análisis principalmente ad hoc, ¿no? En un enfoque en el que yo pues me hacía un análisis y que forma, digamos, parte nativa de la solución. Hasta ahora cada usuario pues construía sus propias vistas y esto sigue siendo posible y funciona exactamente igual, pero además tanto los partners como los desarrolladores del cliente, vuestros desarrolladores, pues pueden entregar análisis ya preparados dentro de sus extensiones. Es decir, esto acelera muchísimo todo lo que es la adopción, ¿no?, de un análisis. Yo me hago el análisis, creamos una vista en Business Central como lo hacíamos habitualmente, ya sabéis, seleccionando los campos, las medidas, cómo lo queremos ordenar y demás, y después veis que nos vamos a encontrar pues una opción para compartir exportando la definición. Esto lo que va a hacer es crearnos el JSON, ¿vale? Es un archivo técnico que contiene el código y que se puede incorporar en la extensión del AL, del Application Language, mediante unas propiedades nuevas que esto es una cuestión técnica, pero lo que quiero decir es que en vez de tener que analizar y desarrollar desde cero una vista, yo la diseño o el usuario la diseña y después se exporta a este JSON y se incorpora en la extensión. Y esto lo que permite es pues tratar casi como una especie de metadato reutilizable todo lo que es ese análisis, ¿vale? Un aspecto especialmente relevante es la incorporación de descripciones en las vistas, en la tooltips, ¿no? Que esto pues añade mucho contexto funcional y ayuda a los usuarios pues a entender qué están viendo. Algo clave cuando lo que estamos intentando es pues que todo el mundo entienda este análisis, que se democratice el acceso al dato, digamos, y que sirva incluso pues para hacer esos desarrollos, ¿no? Además, se introduce una capacidad muy potente que es la segmentar el análisis por rol. O sea, sabéis que cuando entrábamos en la vista de análisis, ahí nos encontramos todo, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es que un perfil de contabilidad pues pueda tener solo las vistas específicas de contabilidad y el perfil de ventas por la suya y así. O sea que digamos que mejora la relevancia, ¿vale? En cuanto a las vistas que vamos a ir viendo. En cuanto al control de las vistas distribuidas, pues desde estas aplicaciones son solo de lectura, es decir, que van a ser consistentes, ¿no? Porque no las se van a poder modificar, pero el usuario puede duplicarlas, o sea, puede copiar esa vista y adaptarla, combinando, por lo tanto, pues ese gobierno, digamos, con la flexibilidad de utilizar esa vista que ya tenemos para poderme hacer otra, como base para poderme hacer otra vista, ¿vale? O sea, como veis, pues es que hacer informes ya en RDL, pues es que casi ya da mucha pereza, ¿no? Con estas herramientas, la verdad. Microsoft pues empieza a integrar estas capacidades directamente en la aplicación estándar en áreas como ventas, finanzas o inventarios, pero claramente es esa la dirección que va a seguir pues para el resto, ¿no? Convierte por lo tanto el modo de análisis en una experiencia, digamos, central de la solución, ¿no? No en una funcionalidad secundaria. Cada vez lo vamos a ver más eso. Perdón. Otro tema es la analítica avanzada, pues aplicada al inventario, ¿no? Aquí vemos un ejemplo muy representativo de cómo pues, evoluciona toda la analítica en Business Central, desde, bueno, en este caso aplicada al inventario, ¿no? Uno de los focos principales es pues ayudar a gestionar mejor el riesgo de la cadena de suministro, especialmente en los productos más relevantes para el negocio, que suelen ser los más caros, ¿no? O los más difíciles de conseguir. Y para ello, pues introduce esos análisis ABC integrados tanto en Power BI como en Excel, ¿no? Esto lo que nos permite es clasificar los artículos en función de su impacto, lógicamente, y tomar decisiones pues, más orientadas al coste real, ¿no? de estas mercancías. Además, todo lo que antes se hacía con informes clásicos en RDL, pues ahora puede hacerse con Power BI, con Excel y con vistas de análisis dentro del propio RP.
O sea que los informes pues también evolucionan hacia ese diseño editable en ese Word que permite pues a usuarios finales, no técnicos, adaptarlos pues sin necesidad de ese desarrollo técnico, ¿no? Otro punto interesante es la incorporación de vistas de análisis predefinidas, ¿no? Que evitan tener que construir análisis desde cero y por lo tanto pues acelerar, digamos, el acceso a la información, ¿no? Y en paralelo, pues también se está iniciando la retirada progresiva de los informes legacy, ¿no? De estos RDL, de estos Report Definition Layout, ¿no? De toda la vida, pues consolidando un poco este modelo analítico. Es decir, cada vez vamos a encontrar menos informes de los legacy y más opciones de este tipo para usuario final. Lo importante pues es que este enfoque no es exclusivo para el inventario. Os he puesto aquí el ejemplo del inventario, pero como pongo es un enfoque transversal para todas las áreas. Y en esos vídeos que os he puesto al principio de este bloque, pues podéis ver que esto es pues para finanzas, para compras, para ventas, para el resto de funcionalidades, ¿no? Aquí, lógicamente, pues por cuestiones de tiempo os he hablado del que me ha parecido más importante de inventario, porque también en la cadena de suministro hay bastantes mejoras y así pues estamos alineando un poquito el mensaje, pero realmente esto es totalmente transversal para todas las áreas, ¿vale? Vamos, por tanto, hacia un RP donde la analítica está integrada, como os decía, de forma nativa en cada proceso y ya no es, digamos, una herramienta adicional o algo que tengo que hacer fuera del RP o tal. Puedo seguir utilizando Power BI, que me aporta muchísimo, por supuesto, también Excel, por supuesto, pero de una forma pues totalmente integrada de forma nativa, por así decirlo. Todo lo que hemos visto en este bloque, ahora lo estamos viendo pues como Discovery, pero no es conceptual. De hecho, el mes pasado, el 11 de marzo, ya pudimos realizar pues un taller completo donde recorrimos pues todo este escenario de analítica con Business Central, desde el uso de las capacidades estándar del producto, del propio RP, los informes, la explotación a Excel, las vistas de análisis, que acabamos de hablar de ellas, y los análisis asistidos por Copilot, hasta la integración con Power BI. Vimos también pues cómo utilizar los paneles, los dashboards estándar que ya proporciona Microsoft, cómo los podemos descargar gratuitos, ¿vale? Por una vez que nos hacen cosas gratuitas, cómo podemos descargarlos, cómo podemos conectarlos con Business Central y consumirlos tanto desde el servicio de Power BI, que eso no consumiría licencia de Business Central, como desde el propio Business Central, ¿vale? Comentamos también las claves para entender ese modelo semántico de los datos y cómo personalizarlo brevemente. Incluso pues construimos un informe, un panel desde cero, pues utilizando el conector estándar y las APIs que hay estándares de Business Central, ¿no? Y además pues mostramos también un acelerador propio de Ayesa Digital, que es IB Financials Analytics 365, ¿no? Que pues añade capacidades avanzadas como la agregación de los datos entre compañías de la misma base de datos y módulos específicos tanto para el análisis financiero, que sería el Financials Management, como para la gestión de tesorería, el Cash Management, ¿no? Si no pudisteis asistir en su momento, pues os dejo aquí el enlace directamente desde la propia imagen o desde aquí, pues podéis acceder a nuestra web y desde ahí pues veréis que está el vídeo y la descarga de la PPT y demás, ¿vale? Entonces desde aquí pues podéis echarle un vistazo, yo os lo recomiendo porque es un taller bastante interesante para ver pues por dónde va todo este tema de Business Central y Power BI utilizado de forma conjunta. Bueno, pues pasamos al otro bloque, que es el de la evolución, sobre todo de la cadena de suministros en Business Central, ¿no? En este bloque, pues vamos a centrarnos en cómo evoluciona la gestión operativa dentro de Business Central, especialmente en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Lo primero que conviene tener en cuenta es que no estamos ante una única gran funcionalidad aislada, sino ante un conjunto de pequeñas mejoras, bueno, y no tan pequeñas, porque entre ellas hay un módulo nuevo, que es el de la calidad, pero bueno, que cambian bastante la forma en la que trabajamos con las compras, con los almacenes y con la logística, ¿no? Es una
evolución que busca dos cosas muy claras, ¿no? Por un lado, aumentar el control sobre los procesos, perdón, y por otro, pues a hacerlos mucho más flexibles y adaptados pues a la realidad del día a día, ¿vale? Por ejemplo, se introduce de forma nativa la gestión de la calidad, ¿vale? Integrada directamente en los procesos operativos sin necesidad de recurrir a desarrollos adicionales. Además, se mejora pues toda la secuencia de las operaciones, eliminando ciertas rigideces que antes pues nos obligaban, digamos, a seguir pues pasos muy concretos, ¿no? En el aplicativo. También vemos un avance importante en la automatización, procesos como las inspecciones, el emparejamiento, el matching, ¿no? de facturas de compra, la generación de documentos, todo esto pues, se puede gestionar de forma mucho más automática. Y también la extensión y mejoras de modelos operativos y asistentes, como el tema de los envíos directos o la aprobación de documentos, ¿no? En definitiva, lo que está haciendo Business Central aquí es evolucionar desde un modelo pues, más transaccional, más RP, por así decirlo, hacia un modelo más operativo inteligente, donde el sistema no solo registra lo que ocurre, sino que ayuda a controlar y a guiar el proceso y además es flexible, no es tan rígido en cuanto a pues, tener que hacer las cosas de una determinada forma, ¿no? Vamos a ver algunas de estas nuevas funciones con algo más de detalle, aunque desde luego todo este módulo merece una revisión mucho más profunda que, bueno, pues sin duda iremos realizando pues en otros contenidos, en artículos, en pequeños pildoritas o incluso en webinars futuros, ¿no? En este semestre, hasta septiembre, octubre, que tengamos ya el lanzamiento de la siguiente versión. Bueno, os quería dar una pincelada sobre esta gestión de calidad porque creo que es una de las novedades pues, más relevantes de esta release. Como funcionalidad estándar dentro de Business Central. Hasta ahora, pues este tipo de necesidades solían resolverse mediante desarrollos o soluciones de terceros, pero en esta versión pues pasa a formar parte del núcleo del sistema. Y además, pues de una forma bastante bien integrada, la verdad, porque es muy configurable, es muy flexible, muy flexible. El funcionamiento es muy natural, ¿no? El sistema, pues, puede generar inspecciones automáticamente en distintos puntos del proceso, como por ejemplo, pues, en la recepción de compras, en la producción de, si estamos empleando el módulo de fabricación, o incluso en devoluciones, ¿vale? Esto pues se basa en reglas totalmente configurables, o sea, yo lo que le digo es pues qué es lo que quiero que mida y cuáles son los valores, los rangos o lo que me permite decir si un elemento pasa, es conforme a los criterios de calidad o no, un determinado producto o también se puede aplicar a proveedor o a lo que sea, ¿vale? A partir de ahí podemos definir pues, distintos tipos de test, tanto pues, numéricos, rangos numéricos, ¿no? O con, por ejemplo, de baremos o de rangos, booleanos, si lo cumple o no lo cumple, o sea, o sí o no, digamos, en fin, de diferentes criterios. Y establecer pues qué significa que algo esté aprobado o no, ¿vale? Es decir, qué es lo que quiero que se desencadene a partir de ahí. Eso se llama automatizar el proceso, ¿no? Es decir, el punto interesante de todo esto es que a partir de pasar unos criterios de conformidad, disculpad, pues podemos también desencadenar determinadas tareas, ¿no? Especialmente interesante, pues esa gestión de conformidades, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, esto suele estar siempre relacionado con unos productos lotificados, ¿no? Con un lote o serializados, ¿no? Con una serie en concreto, pero bueno, si un lote o una serie pues no supera una inspección, el sistema puede, por ejemplo, bloquear automáticamente su uso, impidiendo su venta o no. Eso depende de lo que nosotros queramos hacer, ¿vale? Todo eso es configurable. Puede lanzar acciones, por ejemplo, como movimientos de transferencia a almacenes específicos, pues de material pendiente de revisión o pendiente de evolución al proveedor o de reutilización para la fabricación,
en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Puede realizar ajustes, puede realizar devoluciones a proveedores. O sea, todo esto son desencadenantes que se pueden hacer a través de la gestión de no conformidades, ¿vale? Y todo esto se orquesta mediante flujos de trabajo, mediante workflows internos, sin necesidad de business, o sea, de salir de Business Central, ni apoyarse en Power Automate ni en herramientas externas. Además, pues incluye los principales documentos para gestionar, como veis aquí os he puesto dos, que es el certificado de análisis y el de no conformidades, pues para gestionar la calidad, ¿no? Estos certificados de análisis o test realizados para los muestreos de calidad y los documentos de no conformidad. En la práctica, pues esto permite tener un control mucho más riguroso de la calidad con trazabilidad compleja, porque siempre estamos trazando el número de lote, el número de serie en todos estos pasos y en todos estos registros, ¿vale? Que bueno, pues especialmente relevante, lógicamente, en sectores que están más regulados o en requisitos exigentes, ¿no? Sin duda, vamos, seguro que este módulo de calidad se irá enriqueciendo con nuevas funcionalidades en oleadas futuras, pues al igual que ha ocurrido con otras funcionalidades recientes, como lo que os comentaba antes de la gestión de sostenibilidad o la facturación recurrente basada en suscripciones, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, y vamos con otra novedad dentro de este mismo bloque de evolución de las operaciones, que es el macheo, ¿no? Emparejamiento de facturas de compra con pedidos y recepciones, ¿no? Esto es una funcionalidad que ya existía, pero que históricamente ha sido un punto algo limitado en Business Central, ¿no? Os comento, hasta ahora el modelo pues era muy rígido, especialmente cuando había recepciones parciales o cuando una factura pues hacía referencia a varios pedidos. Esto obligaba en muchos casos a hacer ajustes manuales o adaptar el proceso pues al sistema, ¿no? Es decir, pues a generar varios pedidos o varias facturas o lo que sea, ¿no? Con esta nueva versión el enfoque cambia por completo. Se introduce una nueva interfaz que nos permite visualizar de forma pues mucho más clara la relación entre las facturas, los pedidos y los albaranes recibidos, las recepciones, ¿vale? Incluso en escenarios complejos. Por ejemplo, pues ahora es posible trabajar en una única factura que agrupa diferentes pedidos o con líneas que se corresponden a varias albaranes, recepciones parciales, y el sistema nos va a permitir ver y gestionar todo esto pues de forma estructurada, ¿vale? Además se introduce la posibilidad de registrar una factura incluso antes de haber registrado el albarán de recepción, ¿vale? En estos, lo cual es útil en algunos escenarios, y en estos casos el sistema puede completar automáticamente la recepción y en el momento de contabilizar la factura, es decir, de hacer la recepción en ese mismo momento. También se ha tenido en cuenta pues toda la compatibilidad de esta funcionalidad con escenarios más avanzados de almacenes complejos, por ejemplo, los que tienen Pataway, o sea, control de ubicaciones o recogidas, los picking, ¿vale? O productos con trazabilidad, lógicamente, por lote y por número de serie. En definitiva, pues es una mejora que acerca mucho más el sistema a la realidad del trabajo de las operaciones y que se flexibiliza pues, para facilitar tanto el control logístico como el financiero de la cadena de suministro. Bueno, pues vamos con otra de las mejoras importantes dentro de la evolución de las operaciones, que sería el envío directo, el dropshipment, ¿vale? Esta es la última que vamos a ver dentro de este bloque y que tiene que ver con estos procesos de envío directos que son también muy habituales en determinados modelos de negocio, por ejemplo en el e-commerce o en la distribución sin stock propio, cuando no tenemos un stock, sino que simplemente compramos para entregar a nuestros clientes, ¿no? En este tipo de escenarios, pues eso, la mercancía va directamente al proveedor, o sea, del proveedor, digamos, al cliente, sin pasar por nuestro almacén, y esto pues introduce ciertas particularidades, ¿no? En el proceso. Hasta ahora, pues Business Central obligaba a seguir una secuencia bastante rígida,
lo que no encajaba del todo bien con la realidad operativa de algunas empresas. Y en esta nueva versión, pues esta rigidez desaparece. Ahora es posible pues trabajar de forma mucho más flexible, pudiendo iniciar el proceso desde el pedido de venta o desde el pedido de compra, según lo que convenga en cada caso. Además, se mejora toda la integración con otras funcionalidades que hemos visto, como el matching de líneas y la posibilidad de registrar recepciones y facturas de forma conjunta, ¿vale? O sea, de forma agrupada, como os decía. Esto permite, por ejemplo, pues contabilizar directamente una factura de proveedor y que el sistema registre automáticamente la recepción correspondiente, ya os lo comentaba en la anterior novedad, y lo cual pues significa o sea, simplifica mucho el proceso. Y también pues introduce la posibilidad de corregir errores de forma sencilla con una funcionalidad que de momento la tenemos aquí como un dosismen, ¿vale? Esta de aquí, que nos permite pues echar atrás, ¿no? Que evita pues tener que rehacer pues todo el flujo, ¿no? En conjunto, pues lo que vemos aquí es de nuevo una adaptación mucho más realista del sistema a los modelos operativos actuales, más flexible y con menos fricción, ¿no? Digamos, entre los procesos, ¿no? Que no sea tan rígido, en definitiva. Y bueno, vamos al último bloque, vamos un poquito justitos de tiempo, pero creo que termino en la horita, que es el de el user experience, ¿no? Orientado pues a los agentes y a la productividad asistida por IA. Ya lo hemos comentado cuando hablábamos de toda la inteligencia artificial en el primer bloque, pero bueno, en esta versión Microsoft da un paso muy importante, ¿no? En esa experiencia de usuario, pero no desde un punto de vista estético, sino muy funcional, ¿no? El cambio clave es que la interfaz se adapta a un modelo en el que los agentes de inteligencia artificial forman parte del equipo de trabajo diario, ¿vale? Es decir, son, digamos, por así decirlos, como personas de nuestro equipo. Y para ello se introduce un panel de tareas específico para los agentes, donde el usuario va a poder ver qué está haciendo la IA por detrás, ¿no? Qué tareas tiene en curso y cuáles necesitan intervención humana en función del flujo que hayamos determinado. Esto es clave porque convierte a los agentes en algo gestionable y visible, no en una caja negra que está actuando, que está haciendo cosas y que luego nos encontramos, pues, yo qué sé, facturas generadas o movimientos de almacén realizados o incluso ya no solo generadas, sino registradas en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues ver exactamente qué es lo que está haciendo cada agente es importante pues para esa monitorización humana que siguen necesitando, ¿no? Los agentes. Además aparece la barra de revisión que nos permite pues entender qué ha cambiado un agente en un documento antes de validarlo. Casi siempre las validaciones responden al factor humano y tenemos que ser nosotros los que validemos, los que registremos, los que confirmemos o los que aprobemos una determinada acción que ha realizado un agente. Eso es evidente. Pero esta barra de revisión me va a permitir precisamente hacer esa supervisión de la IA de forma pues muy sencilla y manteniendo pues el control lógicamente por parte del usuario humano, por así decirlo, ¿vale? También se añaden nuevas columnas como creado por o modificado por, en el que podemos ver los agentes, o sea, qué agentes han intervenido en esta operación, para saber de dónde viene, de qué flujo viene, por ejemplo, un determinado documento que se ha generado o un movimiento que ha sido creado, ¿vale? Por un agente. Desde el punto de vista operativo, pues incluye también la posibilidad de cancelar todas las tareas, ¿vale? También de parar las tareas que tiene un agente, ¿vale? Hay siempre un botón de stop para poder pararlas. Y por último, pues se mejora el feedback de, del asistente permitiendo enviar comentarios directamente desde la aplicación o incluso con capturas de pantalla, lo que bueno, pues acelera también y la mejora continua del producto, ¿no? Es decir, que directamente desde aquí pues podemos abrir si vemos que hay alguna inconsistencia de uso o alguna cosa, como estos flujos siempre tienen una aplicabilidad estándar, pues podemos remitir ese comportamiento con algún pantallazo directamente desde aquí y lógicamente pues eso va al equipo de Microsoft encargado de esto, ¿no?
con lo cual pues ese feedback directo en línea pues es bastante interesante. En conjunto, pues lo importante aquí no es solo la mejora de la interfaz, sino que Business Central pues evoluciona a ese modelo de trabajo colaborativo entre usuarios, digamos, humanos y agentes de inteligencia artificial. Bien. Esto es un tema un poquito técnico, pero que me parecía importante mencionarlo al menos, y es el tema de las nuevas APIs para la automatización y la integración. Os he estado hablando bastante de las APIs, ¿no? Continuamente, y es que realmente pues hay ahora, pues como veis, hay un montón de APIs nuevas. Aquí podéis ver un vídeo también demo un poquito más técnico sobre este tema, pero bueno, para que para ponerlo un poquito en contexto, ¿qué significa esto digamos, en clave de negocio? Pues que Microsoft ha ampliado significativamente las APIs relacionadas con los documentos, ¿no? Esto lo que nos permite es acceder desde código a documentos en formato PDF en prácticamente todos los procesos. Procesos de ventas, de compras, inventarios, de ensamblado, de lo que queramos. Esto es clave para automatizar, digamos, escenarios como el envío de documentos, el archivado o la integración con otros sistemas, ¿no? Pero más allá de los documentos, hay dos áreas especialmente relevantes que también es importante tener en cuenta. La primera es todo lo relacionado con los permisos y seguridad. Y en el que, digamos, que las nuevas APIs nos van a permitir conocer exactamente qué permisos tiene cada usuario, cómo se heredan y desde qué aplicaciones provienen, ¿vale? Esto abre las puertas a un análisis avanzado de seguridad y de cumplimiento, porque todo esto lo podemos exportar después y consumir con Power BI o con Excel, ¿vale? Para hacer ese seguimiento. La segunda es en el ámbito de las aprobaciones y de los flujos de trabajo, donde ahora pues podemos acceder a todo el ciclo, el flujo, los pasos, los aprobadores que intervienen, los límites y los registros de aprobación. Esto lo que nos permite también es monitorizar y optimizar todos esos procesos internos. Es decir, como veis, lo que está haciendo es abrir las puertas a una información para que pueda ser consumida y podamos después sacar pues, análisis relativos a la seguridad o relativos a las aprobaciones, ¿vale? Lo realmente interesante es que toda esta información, como os decía, pues puede ser consumida fácilmente desde herramientas como Power BI o incluso Copilot Studio para que un agente se encargue de analizarlas, y lo que permite pues eso, construir agentes inteligentes o cuadros de mando pues sobre gobierno o sobre operaciones, ¿no? En concreto. Todas estas APIs pues convierten a Business Central en una plataforma que ya de por sí era bastante abierta, pero ahora pues mucho más abierta, mucho más integrable y sobre todo pues para que esté preparada a esos escenarios, digamos, de automatización avanzada que sin duda vamos a ir acometiendo, vamos a ir necesitando cada vez más, ¿no? Bueno, otra mejora importante en este tema de la experiencia del usuario es la gestión de los documentos, ¿no? Mejor diseño y más control también con nuevas APIs. Aquí Microsoft da un paso bastante importante en un área que muchas veces se considera secundaria, pero que en realidad es crítica, que es la generación y la gestión de los documentos, ¿no? La primera mejora está en la experiencia de diseño. El complemento de OBOR evoluciona pues para que el diseño documental no dependa tanto de perfiles técnicos, sino que, bueno, pues pueda ser abordado por usuarios funcionales y personal pues, de oficinas, digamos, sin formación técnica, ¿vale? Se mejora, hay un selector de datos que permite pues, la navegación por las estructuras, digamos, anidadas que a lo mejor tienen cierta complejidad, pero de una forma pues, muy funcional y muy intuitiva. La búsqueda de campos, la visualización de los metadatos relacionados con un determinado campo, incluso también pues, incorpora, y esto ya es más testimonial, el modo oscuro, ¿no? Que a los desarrolladores les suele gustar más. En cualquier caso, es una herramienta que lo que hace es democratizar el acceso a los datos también. Sin necesidad de código, sin necesidad de nada, pues yo me puedo hacer pues documentos bastante complejos
en un layout pues muy simplificado y obteniendo, como veis, pues datos de cualquier tipo de tabla, con los metadatos relacionados con los datos en cuanto a etiquetas, en cuanto a atributos de datos, etcétera, sin tener que ser programador, ¿no? Y aparece también una novedad especialmente interesante, que es el generador de tablas, que permite pues construir de forma asistida pues una tabla completa con columnas, cabeceras, repetidores, pies, pues simplificando pues muchísimo toda esa creación de documentos en Word, ¿no? No todo es diseño, también se introduce algo muy relevante desde el punto de vista de gobierno, y es que los layouts definidos por los usuarios pasan también a tener un ciclo de vida, o sea, con estados de en borrador, pendiente de aprobación, aprobado, retirado, y esto pues evita pues que un diseño no validado, por ejemplo, o que ya está retirado, pues quede disponible para todos los usuarios. Es una pequeña o sea, una pequeña funcionalidad, pero que aporta pues muchísimo cuando estamos realizando pues determinados layouts, ¿no? Otro cambio muy práctico es la posibilidad de definir un idioma por defecto a nivel de empresa para los documentos. Esto resuelve situaciones bastante habituales, que seguro que os ha pasado, en entornos internacionales donde el idioma del documento termina dependiendo del idioma del usuario que lo emitía. Y no es así, muchas veces es el idioma que emplea la empresa, ¿no? En este caso. Bueno, pues simplemente también otro cambio muy simple, pero que resuelve pues bastante y que aporta bastante función, ¿no? Y por último, pues esta evolución documental se abre también a la automatización con la incorporación de nada menos que 36 nuevas APIs para documentos que nos permiten integrar pues Business Central con Copilot Studio y otros escenarios automáticos sobre prácticamente todos los tipos documentales, ¿no? En resumen, pues no solo se mejora, digamos, cómo se diseñan los documentos, sino también cómo se gobiernan y cómo se integran, o sea, cómo se gobiernan los datos, digamos, que intervienen en esos documentos, y cómo se integran en procesos automáticos. Y esta novedad de auditoría y gobierno es especialmente relevante, creo que es la última que vemos ya. Em, Son auditoría y gobierno de IT. Introduce estas nuevas herramientas para analizar permisos, aprobaciones y actividades de usuarios de una forma pues mucho más accesible. Hay una nueva página de visión general de permisos, que es esta que tenemos aquí, que es mucho más intuitiva que la que teníamos antes, que por un lado estaban los roles, por otro lado los permisos, por otro lado los perfiles con el tipo de acceso de lectura, de escritura, de no sé qué, ¿os acordáis, no? De todo eso. Bueno, pues ahora todo eso lo tenemos en esta visual, en esta pantalla, digamos, general, de visión general de permisos, que permite pues entender qué permisos existen, sobre qué objetos actúan, desde qué aplicaciones vienen y qué usuarios o qué grupos los tienen ya asignados, ¿no? Además, esta información, como en los casos anteriores, se puede llevar al modo de análisis, ¿vale? Para construir vistas tipo informe sin salir de Business Central, y esto pues nos permite responder pues mejor a preguntas como quién puede borrar no sé qué cosa, o modificar no sé qué dato, o ejecutar determinados objetos, ¿no? En el área de aprobaciones pues ocurre también algo parecido. Se añade una nueva página de resumen para analizar quién puede aprobar qué cosa, ¿vale? Y con qué límites y en qué flujo de trabajo, en qué workflow lo puede hacer. Y esto pues también simplifica mucho el trabajo de auditoría o antes de auditorías y revisiones internas, ¿no? También se mejora pues toda la experiencia de la administración de usuarios, incorporando datos nuevos como el último acceso de un usuario, días de inactividad o accesos directos a configuraciones relacionadas. Esto viene bien también pues para ver un poco el consumo de los usuarios, de la suscripción de los usuarios y demás. Y finalmente, pues toda esta capa se abre también mediante APIs de solo lectura, lo que permite pues, construir informes de auditoría en Power BI o en escenarios de consulta con Copilot Studio sin necesidad de dar pues, acceso funcional completo al RP. O sea, menos licencias, ¿vale? Porque a fin de cuentas estamos analizando los datos en Power BI, ¿vale? Y por lo tanto, pues no necesitamos consumir suscripción de Business Central. La idea de fondo, pues
es que Business Central no solo evoluciona, digamos, en automatización y experiencia de usuario, sino también en el control y el cumplimiento y el gobierno del sistema, ¿vale? Bueno, y ya por último, ya así que termino, me voy a pasar nada, 5 minutillos o por ahí, pero tan solo 2 slides. En esta os pongo un poquito un poco para entrar la transición a la nueva versión, pues para más allá de las funcionalidades que hemos visto, pues dejaros algunas recomendaciones prácticas, aunque todas son como muy lógicas, creo yo, pues para llevar a cabo todo esto pues a vuestro entorno real, ¿no? Lo primero, pues revisar las extensiones. Es importante revisar todas las extensiones o personalizaciones antes de actualizar, no solo por la complejidad, sino también muchas veces estas nuevas versión pues nos permite simplificar desarrollos existentes, que muchas veces se nos olvida. Decir, vale, no chocan. No, pero ya no que no choquen, es que a lo mejor es buen momento para hacer limpieza, ¿no? Es decir, pues para dejar de utilizar a lo mejor extensiones que me creé en su momento porque no tenía una funcionalidad estándar, pero hombre, ahora tengo una funcionalidad estándar, pues aprovechemos, ¿no? Estandaricemos y simplifiquemos el modelo. Pruebas en sandbox, eso es importantísimo. Lógicamente nunca vamos a ir directamente a producción. La clave es probar, eso sí, con escenarios reales, o sea, hacer una copia pues para que la sandbox tenga datos más o menos reales, hacer de circuitos de ventas, de compras, de contabilidad y demás. Y muy importante, pues involucrar lógicamente a los usuarios de negocio, no solo a los usuarios, digamos, de TI, ¿vale? Formación y adopción, muy importante, y este yo creo que sería el primer paso, ¿no? Este es un pequeño webinar de Discovery, pero que sí que contiene muchos enlaces y os pone ya en la pista de los bloques más importantes en los que pues podréis ir analizando y pues profundizando en vuestra formación, ¿no? Os recomiendo siempre priorizar pues aquellas funcionalidades que más impacto tengan, pues para que la planificación de esa formación vaya alineada con lo que lógicamente os interese funcionalmente desplegar antes y con los usuarios que se vayan a, a encargar de realizar esas funciones, esas funcionalidades nuevas, y planificar el despliegue, es definir claramente pues quién hace qué y cuándo, plantear incluso un piloto con un grupo reducido, si por ejemplo en temas de calidad, ¿no? que hay más funcionalidad, o en estos temas de agentes que pueden ser más peliagudos, y no olvidar lógicamente pues el soporte tras la puesta en marcha, ¿no? En definitiva, pues que no se trate solo de activar funcionalidades sin más, sino de integrarlas bien en los procesos, en vuestros procesos de negocio, que ahí es donde vosotros digamos que debéis de tener el control, aunque por supuesto pues vuestro partner, y en este caso pues Ayesa Digital, pues os puede aportar bastante valor al respecto, ¿no? Y por último, aunque ya veis que os había puesto muchos enlaces en cada diapositiva sobre vídeos que podéis controlar, que podéis ver, pues aquí os pongo este enlace de aquí arriba, es el general a todo el canal de YouTube de Business Central, de Microsoft Dynamics 365 Business Central, el canal oficial de Microsoft, y luego desde esta propia imagen vais a los vídeos, o sea, una lista ya de vídeos específica de esta versión. Tenéis ya más de 37 vídeos. Muchos de ellos ya os he puesto yo el enlace antes porque están relacionadas con funciones que os he explicado, pero bueno, pues aquí tenéis muchos más. Pues si yo he empleado, me parece, unos 11 o 12 en esta presentación, pues aquí tenéis 37, con lo cual pues veis que... Luego aquí tenéis el blog de Microsoft del Release Wave 2026 Release Wave 1 general de todo Dynamics 365. Este es tanto de, como veis, lo tenéis aquí, Dynamics 365, Power Platform y Copilot Studio, ¿vale? Todo lo que ofrece, digamos, las novedades ya más allá de Business Central. Este es muy interesante, es un planificador de versiones que os dice cuándo va a estar disponible una determinada versión. Además, actúa sobre toda la plataforma también de Dynamics 365 y de Power Platform, con lo cual cualquier elemento, en este caso aquí he filtrado lógicamente para Business Central, pero podéis ver cada una qué disponibilidades va a tener, ¿vale? Si está actualizado ya y desde cuándo, o cuándo va a estar, ¿vale? O desde cuándo está. Y esto además se hace desde
para todas, ¿veis? Disponibilidad regional, adaptación más rápida, Power Platform, administración de la cadena de suministros. Aquí tendremos las que hemos comentado, ¿vale? Por ejemplo, conciliación de facturas con varias líneas de pedido recibidos. Ya lo tenemos disponible, ¿vale? Y desde aquí pues podéis desplegar de qué va e ir a la documentación más en detalle que tenéis en la información general, ¿vale? O sea que este enlace es bastante interesante, este de aquí, el de planificador de versiones. Lanzamiento del Release Wave, ya lo teníamos en la primera slide, pero lo he puesto aquí. Y por supuesto, como no, Microsoft Learn, ¿vale? Esa plataforma de formación que también tiene pues un montón de información sobre las características nuevas y planificadas para Business Central. Así que nada, todo eso os he contado. Ya perdonaréis porque eh, eh, he tardado unos minutillos más, pero bueno, creo que era interesante el contenido. Y Eduardo, sí, sí, muy bien, está muy interesante. Te quería comentar, a ver, mientras ponemos una breve encuesta en pantalla que ya le hemos puesto, hay algunas preguntas que puedes contestar. ¿Te parece bien? claro. A ver, Arturo dice, ¿en qué escenarios utilizarías el Copilot nativo de Business Central y en cuáles Copilot Studio? Vale, Arturo. Pues depende del alcance del escenario, ¿no? Si lo que buscamos es, digamos, ayudar al usuario dentro de Business Central, mejorar, digamos, su productividad o asistirle en tareas concretas del RP, pues Copilot nativo es la mejor opción, ya que viene integrado, optimizado para ese contexto y además no nos va a costar dinero, porque no consume créditos de Copilot, ¿vale? En cambio, si lo que necesitas es crear un asistente más amplio, que combine datos de Business Central con otros sistemas, que automatice procesos completos o que interactúe en canales diferentes, ya no solo en el chat, ¿no? Sino pues en el Teams o en una web, o en Bebido o en el propio Business Central, pues entonces sí que ya nos tendríamos que ir a Copilot Studio. O sea, digamos que el Copilot nativo sería para escenarios internos del RP, ¿vale? Y sería el más ya generativa para entendernos, y el Copilot Studio es el más en escenarios más transversales, con automatización, con agentes personalizados, etcétera. No compiten, se complementan entre sí. Bien, y Leticia dice, ¿la nueva gestión de calidad puede sustituir a soluciones externas de control de calidad? Vale, Leticia. Bueno, a ver, no lo pretende, porque no, o sea, hay solución, claro, depende un poco de qué solución de calidad. Si estamos hablando de, yo qué sé, de un LIMS, de estos que se utilizan en laboratorios de formulación o en sistemas de mantenimiento gemados, digamos, cuando hablamos de calidad ligada pues a los activos o a la maquinaria, o en plataformas, digamos, industriales más complicadas como los SCADA, ¿no? Con el control de tiempos y cosas de este tipo, ahí no aporta funcionalidad suficiente, al menos de momento, la gestión de calidad, ¿no? Lo que aporta, digamos, la gestión de calidad es que está totalmente integrada en los procesos de Business Central. Puedes lanzar inspecciones automáticamente al recibir la mercancía, definir esos tests que hemos comentado, ¿no? Bloquear productos, desencadenar acciones automatizadas, ¿no? Correctivas, y todo pues con esa trazabilidad del lote, de la serie, de dónde lo tenemos, etcétera, ¿no? En muchos casos, esto sí que nos va a permitir evitar desarrollos adicionales, ¿no? Y incluso simplificar el ecosistema, pero en escenarios más avanzados, como mucho convivirá, ¿vale? También hay que tener en cuenta que esto acaba de salir, quiero decir que es posible que en futuras, es una primera evolución, por así decirlo, de funcionalidad, y es posible que en futuras versiones, pues Microsoft siga ampliando capacidades, ¿no? En el ámbito de la gestión de la calidad, pero vamos, dudo mucho que sea tan especializada como la que nos puede ofrecer, por ejemplo, un SCADA o un LIMS, ¿vale? Esos son ya otro tipo de aplicaciones, y inventar inventar la rueda pues nunca es, digamos, una buena idea. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. En breve os haremos llegar la grabación. ¿Algo que añadir, Eduardo, ya para terminar? Pues nada, que a mí yo cuando estoy viendo cómo evolucionan los agentes, y esto es una reflexión que seguro que habéis hecho, lo que, lo que entiendo es que urge
el regularizar todo esto y que los beneficios no vayan siempre a los de siempre, o sea, como siempre a los de siempre, sino que también los empleados tengamos algún tipo de beneficio en la utilización de la IA, en el sentido de que esto indudablemente cada vez más estamos en un territorio pues de optimización de recursos y por lo tanto pues esto debería de servir para que todos vivamos un poquito mejor y sin tanto agobio y no para que algunos se queden sin trabajo. Pero bueno, es una reflexión al aire que seguro que os habéis hecho más de una vez algunos. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias y desde Ayesa Digital os deseamos un feliz día a todos. Adiós. Feliz día, adiós.